subida en plataforma. Si han podido ver la grabación. Sé que existen algunos vacíos para algunos de los estudiantes acerca de las operaciones elementales que hemos realizado. No se preocupen porque nosotros cuando empezamos a hacer la práctica para poder encontrar la inversa de las matrices, sobre esos 3 ejercicios que nosotros hemos hecho, vamos a hacer la práctica de matriz inversa. Entonces ahí vamos a revisar si las operaciones que hemos realizado están bien realizadas, ¿ya? Y ahí vamos a practicar también con otras matrices. Entonces, operaciones elementales vamos a realizarlas durante todo el semestre. Hoy dice, entonces, la parte de operaciones entre matrices la vamos a desarrollar entre hoy día martes y el día jueves. Y esta unidad, la unidad número 1, la vamos a terminar el próximo martes, que es lo que vamos a hacer la práctica ya de matrices inversas. Entonces, dentro de las operaciones que nosotros podemos definir con las matrices, la primera operación está la operación de igualdad de matrices. Vamos a decir, 2 matrices son iguales. Vamos a llamar a nuestras matrices A y B. Estas matrices son iguales si tienen la misma dimensión. Es decir, si tienen el mismo tamaño. Esa es la primera característica para que las matrices sean iguales. Y los elementos que ocupan la misma posición también sean iguales, ¿sí? Entonces, acá yo tengo 2 matrices. Acá tengo una matriz A, cuyo tamaño de mi matriz A es 3 por 3. Y tengo una matriz B, cuyo tamaño de mi matriz también es 3 por 3. Entonces, ambas matrices cumplen la misma propiedad, es decir, tienen la misma dimensión, tienen el mismo tamaño. Para que ambas matrices cumplan la propiedad de ser iguales, ahora yo tengo que comparar los elementos que ocupan la misma posición. Para poder referenciar a los elementos, ya ustedes saben, nosotros ocupamos letras minúsculas y los referenciamos por la posición que ocupan dentro del arreglo rectangular, ¿no? Especificando la fila y la columna. Si nosotros estamos hablando de una forma generalizada, la fila la vamos a referenciar con un contador I y la columna con un contador J. En este caso, nosotros estamos hablando del elemento A, fila 1, columna 1, y del elemento B, fila 1, columna 1. Como nosotros podemos identificar, aquí en mi matriz B, yo tengo un carácter que es X, ¿sí? Para que A sea igual a B, pues A en su posición 1,1 tiene que contener el elemento 3. Y así vamos a ir verificando elemento por elemento, ¿no? Entonces, A en su posición de la fila 1, columna 2, contiene el elemento 4. B en su posición de la fila 2, la fila 1, columna 2, contiene el elemento 4, ¿sí? Entonces, piensen ustedes en un algoritmo cuando ustedes vayan a hacer un programa computarizado para verificar si 2 matrices son iguales, ¿no? Lo que tendrían que hacer es pues definirse un contador para la fila que me vaya desde 1 hasta el número de fila y un contador para las columnas que me vaya desde 1 hasta el número de columna, ¿no? Y que me vaya leyendo elemento por elemento, de tal manera que cuando los elementos que ocupan la misma posición sean iguales, pues vaya pasando al siguiente elemento, ¿no? Entonces, en este caso en específico, acá yo tengo un espacio en blanco, A en su posición de la fila 3, columna número 2, y B en su posición de la fila 3, columna número 2, pues tienen que ser igual
dice y tiene que ser igual a menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces y tiene que ser igual a menos 2. Entonces, para que dos matrices sean iguales, la primera condición es que tengan la misma dimensión, es decir, el mismo tamaño. El tamaño se mide por el número de filas y el número de columnas, y los elementos que ocupen la misma posición sean iguales. ¿Ok? Es fácil verificarlo. Lo que yo quiero que ustedes ya se pongan en su mente, y para los que sean más diestros para la programación, pues ya vayan pensando en cómo programar este tipo de algoritmos, ¿ya? ¿Qué otra operación nosotros podemos definir dentro de las matrices? Dentro de las matrices también nosotros podemos definir la suma de matrices. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplirse para que nosotros podamos realizar la suma de matrices? Si nosotros tenemos dos matrices A y B, para que se pueda realizar la suma de matrices, ambas matrices deben tener la misma dimensión, es decir, también deben tener el mismo tamaño. La primera condición. La suma de dos matrices A más B da como resultado otra matriz C, que también es del mismo tamaño. Y esa matriz C es calculada sumando los elementos correspondientes a la misma posición, ¿sí? De tal manera que si yo tengo al elemento A que corresponde a la posición I, J, más el elemento B que corresponde a la posición I, J, lo voy a depositar en la matriz C de la posición I, J, ¿no? Entonces, acá yo tengo dos matrices, también sigo trabajando con matrices cuadradas en este caso, si cumplen la condición, ¿ya? Cumplen la condición que tanto A y B tienen el mismo tamaño, puedo realizar la suma de matrices, entonces el resultado de A más B va a ser otra matriz C, ¿sí? Otra matriz C, pues que va a tener el mismo tamaño, ¿no? Entonces vamos a colocar el mismo tamaño de mi matriz, entonces el resultado va a ser una matriz 3 por 3. ¿Cómo se calcula? Pues yo hago A 1,1 más B 1,1, ¿no? Entonces, aquí estaría yo haciendo esto, ¿no? A 1,1 más B 1,1. Esto sería igual a 3 más 2. Y esto sería igual a 5, ¿no? Que se va a depositar o se va a almacenar en la posición C 1,1. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 3 más 2, 5, 4 más 4, 8, menos 1, menos 2, 5 más 5, 10, menos 4, 2, 2 más 1, 3, menos 4 y 2, ¿no? ¿Ok? Entonces la suma de matrices, las condiciones que debe cumplir es que ambas matrices sean del mismo tamaño, y lo que hacemos es el resultado de los elementos que ocupan la misma posición lo depositamos en otra matriz. Esta otra matriz tiene el mismo tamaño de las matrices anteriores, ¿sí? Hacerlo operativamente para nosotros es sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es esto que hacemos operativo, tratarlo ya de diseñarlo en un algoritmo, ¿no? Para eso es la función que nosotros tenemos, ¿no? Tratar de programarlo, tratar de sistematizar. Entonces aquí tenemos el algoritmo de la suma. Si ustedes se dan cuenta, este es el algoritmo, ¿no? Este es el algoritmo. A de la posición I, J más el elemento B de la posición I, J se almacena en mi matriz C de la posición I, J. Entonces vean, I, J se mantiene, ¿no? ¿Ok? Entonces esa sería la segunda operación que se define entre las matrices. Bueno, hasta acá creo que no hay ninguna consulta. Son
operaciones sencillas. La tercera operación que nosotros definimos entre las matrices es el producto de un escalar por una matriz. Ya si nosotros tenemos una matriz A y un escalar K, el producto K por A lo vamos a calcular multiplicando el escalar por cada elemento de la matriz. Entonces, el resultado va a ser una matriz del mismo tamaño. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer nosotros es multiplicar cada elemento por ese escalar. ¿Sí? Entonces, el multiplicar este elemento por este escalar, vamos a suponer que mi elemento es menos 1, A por menos 1, pues va a ser una matriz siguiente, ¿no? En este caso, el resultado, pues lo que me está dando es la matriz opuesta, ¿no? Sí, que es otro tipo de matriz que ahorita vamos a estudiar. Entonces, el producto de un escalar por una matriz da como resultado otra matriz que tiene la dimensión de la matriz original, ¿sí? Y es multiplicar cada elemento de la matriz por ese escalar, ¿ok? Esta operación que nosotros hemos realizado, pues da, si nosotros multiplicamos una matriz por un escalar y ese escalar es menos 1, pues va a dar como resultado la matriz opuesta. Entonces, vamos a definir la matriz opuesta de A a la matriz menos A, donde a partir del elemento A sub I, J, nosotros vamos a obtener menos A sub I, J, ¿sí? Entonces, una matriz opuesta, nosotros la podemos expresar como el producto por un escalar. Es decir, menos A va a ser igual a menos 1 multiplicado por cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Ejemplo, bueno, acá nosotros teníamos la matriz anterior y acá tenemos su opuesta, ¿no? El resultado es pues multiplicar esta matriz por un escalar y ese escalar es menos 1. Entonces ese es el concepto de la matriz opuesta, ¿no? La matriz opuesta es el producto por un escalar, ¿sí? Es el resultado de multiplicar esta matriz por un escalar y ese escalar es menos 1. De tal manera que si nosotros hacemos la suma de una matriz A por su opuesta, vamos a obtener como resultado la matriz nula, ¿sí? Esa es una de las propiedades de la suma de matrices, ¿sí? Cuando vamos a empezar a estudiar las propiedades de la suma, entonces si nosotros hacemos A más menos A, el resultado va a ser la matriz nula, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Si estoy yendo demasiado rápido, me interrumpen, ¿ya? O si no entienden algo, lo mismo. No se olviden que no estamos grabando esta clase porque esta clase está grabada. ¿Alguna consulta o me dicen todo se entiende y seguimos? Todo bien. Se entiende. Se entiende. Todo ok, perfecto. Ok. Entonces nosotros vamos a ir a estudiar las propiedades de la suma y el producto por un escalar. Entonces vamos a decir, dadas las siguientes matrices, A, B y C, vamos a tener 3 matrices cuya dimensión van a ser M por N. Y vamos a tener 3 escalares. Estos escalares van a ser K, C y D. Son 3 escalares. Se van a verificar las siguientes propiedades, ¿sí? Las sumas de matrices es asociativa, tanto a la izquierda como hacia la derecha. De tal manera que si yo hago A más B más C, eso es igual a A más B más C. Entonces la suma de matrices es asociativa a la izquierda y hacia la derecha. Asimismo tenemos la existencia de la matriz nula. Si yo hago la suma de A más la matriz nula,
representa la matriz nula. Esta es la matriz nula, ¿no? Esta es la matriz nula de una matriz 3 por 3. Entonces el resultado va a ser igual a A. Aquí no lo tomen ustedes como 0, ¿no? Aquí estamos representando a la matriz nula, ¿ya? Asimismo, otra de las propiedades es la existencia de la matriz opuesta. Si yo le sumo a A su opuesta, esto va a ser igual a que yo haga la opuesta más A y el resultado va a ser la matriz nula. Asimismo, la suma de matrices es conmutativa. El resultado A más B va a ser igual a B más A. También se puede verificar la distributividad del producto por un escalar. Si yo tengo K que multiplica a A más B, esto va a ser igual, verifica la igualdad de K por A más K por B, ¿sí? Se verifica la igualdad. También se verifica la distributividad de la suma de escalares. Si yo tengo la suma de dos escalares, C más D multiplicado por A, esto va a ser igual a C por A más D por A. Otra de las propiedades es la asociatividad de producto por escalares. Si yo tengo el producto de dos escalares, C por D multiplicado por una matriz A, esto va a ser igual al producto de C por el producto de un escalar D por una matriz A. Y se verifican el producto por los escalares, ¿no? A por mi escalar 1 va a ser igual a A, y lo mismo A por 0 va a ser igual a la matriz, en este caso 0 va a ser el nulo, ¿no? Va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Qué otras propiedades nosotros podemos verificar? Bueno, no tenemos más propiedades. Y nos vamos a otra de las operaciones. Otra de las operaciones que nosotros vamos a estudiar y que seguramente ya algunos la han estudiado, por lo menos los que han sido mis estudiantes en estructuras discretas y hemos visto este tipo de operación, es el producto de matrices, ¿sí? Hemos trabajado ya con el producto de matrices cuando trabajamos en relaciones binarias. Ahorita lo vamos a ver ya con matrices de número. Entonces, definimos el producto de dos matrices. Se puede definir solo si el número de columnas de la matriz izquierda es el mismo que el número de filas de la matriz derecha. Es decir, yo tengo dos matrices. Tengo una matriz de entrada A. La matriz de entrada A tiene un tamaño M por N. N identifica el número de columnas. Y tengo una matriz de salida B. El tamaño de B es N por P. Fila por columna. ¿Ya? Entonces, N por P. La condición para que yo pueda realizar el producto de matrices es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si cumple esa condición, nosotros vamos a poder realizar el producto de matrices. ¿Y cuál va a ser el resultado del producto de matrices? Va a ser otra matriz cuya dimensión va a ser el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a verificar es la condición y luego vamos a realizar el producto de matriz. El algoritmo es el siguiente. Acá lo tenemos, el algoritmo A por B, I, J, y se desarrolla de la siguiente manera. Un poquito complejo verlo acá. Si se dan cuenta, se mantiene fijo el número de columnas y el número de filas, ¿ya? Y se van multiplicando y se van sumando. En la parte práctica es más sencillo hacerlo. Aquí
Ya yo tengo desarrollado un ejercicio y luego vamos a desarrollar con ustedes otro. Acá yo tengo una matriz A de dimensión 3×2. 3 filas y 2 columnas. Tengo una matriz B de dimensión 2×2. 2 filas y 2 columnas. Voy a verificar si puedo realizar el producto de matrices. Para realizar el producto de matrices me dice la condición que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. 2 es igual a 2, cumple la condición. Entonces voy a poder realizar el producto de matrices. El resultado va a ser otra matriz C, ¿ya? El resultado es otra matriz C. El tamaño de esa matriz C, pues va a tener el número de filas de la primera matriz, 3, y el número de columnas de la segunda matriz, ¿ok? Ya tenemos el tamaño, entonces el resultado va a ser una matriz 3×2, 3 filas y 2 columnas. Y vamos a ejecutar el algoritmo. ¿Cómo hacemos el algoritmo? De esta matriz de entrada, nosotros vamos a agarrar fija la primera fila y vamos a multiplicar por cada una de las columnas de la matriz de salida, elemento por elemento. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos agarrando la fila 1, columna número 1. Fila 1 de la matriz de entrada, columna número 1 de la matriz de salida, ¿sí? Y elemento por el elemento, 7. 7 corresponde al elemento A, fila 1, columna 1, que lo vamos a multiplicar por el elemento B de la fila 1, columna número 1, ¿sí? Entonces, 7 por 2, ¿sí? Continuamos al segundo elemento. Este elemento por este elemento de acá. Este elemento corresponde a la fila, a la matriz A, fila 1, columna número 2, que lo vamos a multiplicar por este elemento que está acá, que corresponde a la matriz B de la fila 2, columna número 1. 2 por 1. ¿Sí? Entonces, el resultado, decimos 7 por 2, 14, más 2 por 1, 2, y el resultado es 16, ¿sí? Ese 16 va a corresponder a la fila 1, columna número 1, y lo vamos a almacenar acá. ¿Listo? Y seguimos haciendo la misma operación, es decir, mantenemos fija la primera fila con todas las columnas de la matriz de salida. Como todavía tenemos otras columnas, pues nos vamos a la segunda columna y reseteamos. Y hacemos la misma operación, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora la fila 1, columna número 2. Lo mismo, agarramos este elemento de acá, que corresponde a la matriz de la fila 1, columna número 1, por este elemento que está acá, que corresponde a la matriz B, fila 1, columna número 2, ya, esto corresponde a 7 por menos 1. Más, pasamos al siguiente elemento, este elemento que tenemos acá, por este elemento que tenemos acá. Este elemento que tenemos acá corresponde a fila 1, columna 2, por este elemento que tenemos acá, B, fila 2, columna número 2. ¿Sí? Entonces tenemos 7 por menos 1, que es igual a menos 7, más 2 por 4, 8. ¿Sí? Y esto es igual a 1. Entonces, en la fila 1, columna número 2, nosotros vamos a almacenar el número 1. Este es el resultado. Ok, una vez que nosotros hemos terminado de hacer la primera fila con todas las columnas, bajamos a la siguiente fila y empezamos el mismo ejercicio con la primera columna y hacemos el mismo ejercicio anterior.
vamos a hacer? Pues vamos a hacer el mismo ejercicio anterior y ahora vamos a llenar la fila 2, columna número 1. Entonces vamos a tener el elemento de la matriz A, fila 2, columna número 1, por B, fila 1, columna número 1, que es 3 por 2, más el siguiente elemento, que es 0 por 1, corresponde a 2,2 por B, 2,1, ¿sí? 0 por 1. Entonces 3 por 2, 6 más 0, y esto es igual a 6. Y esto lo vamos a almacenar acá, ¿no? 6. Este elemento corresponde a la fila 2, columna número 1, 6. ¿Listo? Como tenemos más columnas, seguimos manteniendo fijo la segunda fila y ahora vamos a la segunda columna y volvemos a resetear. Y hacemos el mismo ejercicio, ¿sí? El mismo ejercicio de acá. Entonces ahora vamos a llenar la fila 2, columna número 2, ¿no? Fila 2, columna número 2. Entonces corresponde al elemento 2 de la columna número 1 con B de la fila 1, columna número 2. ¿Sí? Entonces sería 3 por menos 1 más el siguiente elemento, que es este elemento de acá, con este elemento de acá. Que corresponde a 2,2 por B, 2,2 también, ¿no? Entonces 0 por 4. Listo, ya lo tenemos, ¿no? Entonces sería menos 3 más 0, y esto es igual a menos 3. Listo, menos 3. Y ya tenemos este elemento de acá. ¿Ok? Ya hemos hecho la segunda fila con todas las columnas. Y nos faltaría hacer la última columna. Calculen la última columna y me dan los elementos correspondientes. Yo 4 y 7, ingeniero. Y un ratito. Entonces vamos a hacer la fila 3. Esperemos un rato, está en negro. Fila 3, columna número 1, ¿no? Vamos a copiar de acá. Entonces, este elemento es la fila 3, columna número 1, que multiplica a B, fila 1, columna número 1. ¿Sí? 1 por 2. Más el otro elemento, ¿no? Este elemento de acá por este elemento que tenemos acá. Este elemento es 3,2. 3,2 por 1,2, ¿no? Entonces sería 2 por 1. Y esto sería igual 2 más 2, y esto sería igual a 4. ¿Eso sale? ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. Esto es 4. Okay. ¿Y el otro? ¿Cuánto sale el otro? 7. 7. Y el otro sale 7. ¿Listo? Y el otro sale 7. Ok. ¿Alguien no le entendió? Bueno. Vamos a seguir, ¿ya? A ver, ejemplo número 2.
Vamos a decir que tenemos una matriz. Una matriz 2 por 2, ¿ya? Ok. Pregunta. Doña Marisol Arispe, acá tengo dos matrices. Tengo una matriz A, cuya dimensión es 2 por 2. Tengo una matriz B, cuya dimensión es 3 por 2. ¿Ya? ¿Puedo realizar el producto de matrices? Y si puedo realizar el producto de matrices, ¿cuál sería el resultado? ¿Y cuál sería el tamaño de mi matriz resultado? No se podría porque... Un poquito más fuerte, no le escucho. No se podría porque el número de columnas no es igual al número de filas. El 2 y... El A, el 2 por 2, el 2 y el 3. No se puede, no cumple la condición, ¿no? ¿Ok? No cumple la condición. Ok, entonces, para que cumpla la condición, ¿cómo tendría que ser B? Inventen, dígame cómo hago para que B, para poder hacer el producto de matrices de A por B. ¿Cómo tendría que ser B? Dígame cómo la hago a B. Tendría que 2 por ser 3. 2 por 3. 2 por 3, Marisol. 2 por 2 por 3 o 2 por 4. Por 4. Ya, 2 por 4. Ok, entonces vamos a borrar acá. Voy a eliminar la fila y voy a aumentar las columnas. Ok, 2 por 4. Acá tengo 2, acá tengo 5. Miren, ni siquiera le voy a poner números grandes. Acá tengo 5 y acá tengo 0. Ya. Sigo con Marisol. ¿Ahí puedo realizar el producto de matrices? Marisol era, ¿no? Marisol Arispe. Sí. ¿Qué dijo la pregunta? ¿Aquí puedo realizar el producto de matrices? ¿Aquí puedo realizar el producto de matrices? Sí. Sí. ¿Cuál sería el resultado? Otra matriz, ¿no ve? 2 por 4. ¿Y cuál sería el tamaño de la otra matriz? 2 por 4. ¿Cuál sería el tamaño de la otra matriz? 2 por 4. 2 por 4, ¿qué se llama la otra matriz? Se llama C. Se llama C, D, E, cualquiera. ¿Cuál sería? Agarra el número de filas de A, 2, por el número de columnas de B, 2 por 4. Sí, entonces vamos a tener 2 filas, 4 columnas. 2 filas, 4 columnas. ¿Ok? ¿Listo? Vamos haciendo. Tienen 5 minutos y me dan el resultado. Todos con la cámara encendida. Yo también los voy a ir mirando. Yo también lo voy a ir haciendo el ejercicio acá en mi hojita.
Sí, también tengo lo mismo. Ok, perfecto. Listo. Bien. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las propiedades del producto de matrices, ¿ya? Dice, un cuerpo K es un conjunto cuyos elementos vamos a llamar números, de tal manera que se pueden sumar, restar, dividir y multiplicar por elementos no nulos. Si los elementos de la matriz pertenecen a un cuerpo, cuando nosotros hablamos de un cuerpo, hablamos de un conjunto de números. Generalmente este conjunto de números son números reales. El producto de matrices tiene la siguiente, es decir, A por B por C va a ser igual a A por B por C. Es asociativo tanto a la izquierda como hacia la derecha. Lo mismo, el producto de matrices es distributivo respecto a la suma de matrices. A más B por C es igual a A por C más B por C. También tiene la distributividad por la izquierda. C por A más B es igual a C por A más C por B. En general, el producto de matrices no tiene divisores de cero, ¿ya? Es decir, si A por B es igual a la matriz nula, no necesariamente las matrices son nulas. Expresando el producto como potencia, entonces, si nosotros tenemos A elevado a la potencia 0, eso va a ser igual a la matriz identidad. A elevado a la potencia 1, eso va a ser igual a A. Y si nosotros tenemos el producto de A por M más A por N, como tenemos la misma base, eso va a ser igual a A potencia M más N. Esas son las propiedades del producto de matriz. ¿Qué más tenemos del producto de matrices? En forma general, el producto de matrices no verifica la propiedad de simplificación. Es decir, si A por B es igual a A por C, no necesariamente B es igual a C. El producto de dos matrices no es conmutativo. Es decir, A por B es distinto a B por A. Si A y B son matrices triangulares superiores o inferiores, es decir, ¿se acuerdan el concepto de triangular superior? Cuando sobre la diagonal principal todos los elementos son 0 o debajo son 0, el resultado va a ser otra matriz triangular superior o inferior. Asimismo, si A y B son matrices diagonales, el resultado será otra matriz diagonal. Si se verifica que A por B es igual a B por A, entonces a A y B la vamos a llamar permutable. Prácticamente la operación de la división entre matrices no está definida, no se encuentra definida esta operación. Seguimos estudiando las matrices, entonces tenemos lo que es la matriz traspuesta. ¿A qué vamos a llamar nosotros matriz traspuesta? También la hemos estudiado nosotros en la materia de estructuras discretas, cuando nosotros estudiábamos la relación inversa, ¿no? La matriz traspuesta A, si nosotros tenemos una matriz de números A de dimensión M por N, su matriz traspuesta, que se la define A sub T, es la matriz formada de intercambiar filas por columnas y las columnas por fila. Es decir, esta fila se convierte en mi columna, ¿sí? Esta fila de acá se convierte en mi columna. Entonces, si yo tengo una matriz B de dimensión 3 por 3, pues mi columna va a ser, mi matriz traspuesta
En este caso también va a ser otra matriz 3 por 3. ¿Sí? Esta otra fila se convierte en mi segunda columna. Esta otra fila de acá se convierte en mi segunda columna. No solamente las matrices cuadradas tienen matrices traspuestas, ¿ya? También la tienen las matrices rectangulares. Recordemos el concepto de matriz rectangular, ¿no? Las matrices rectangulares, cuando el número de filas difiere del número de columnas. Miren, acá yo tengo una matriz 4 por 3. Entonces, su matriz traspuesta va a ser una matriz 3 por 4. Lo que era fila se convierte en columna y lo que era columna se convierte en fila. Esta primera fila se vuelve mi primera columna. 2, 4 menos 1. Esta segunda fila se vuelve mi segunda columna. Esta tercera fila se vuelve mi tercera columna. Y esta cuarta fila se vuelve mi cuarta columna. Entonces, la matriz traspuesta es cuando intercambiamos filas por columna. Entonces, si yo tengo una matriz A de dimensión M por N, su traspuesta A sub T va a ser una matriz N por M, ¿ya? Ese es un concepto que no deben olvidar. ¿Cuáles son las propiedades de la matriz traspuesta? Ustedes tienen que trabajar bastante con propiedades, entonces muchos de los ejercicios que ustedes van a resolver, si se saben las propiedades, se van a evitar de hacer muchos cálculos. Miren, una de las propiedades, la traspuesta de la traspuesta de una matriz es igual a la matriz. Recordemos cuando estábamos estudiando estructuras discretas, ¿se acuerdan de la propiedad de idempotencia o de la propiedad de la doble negación? ¿Sí? No P es igual a P. Lo mismo sucede con las matrices. Si nosotros hacemos la inversa de la inversa, va a ser igual a la misma matriz. Entonces la traspuesta de una matriz va a ser la misma matriz. ¿Cuál es la segunda propiedad? Si nosotros tenemos la traspuesta del producto de un escalar por una matriz, eso va a ser igual al producto del escalar por la traspuesta de la matriz. ¿Qué nos dice la tercera propiedad? La tercera propiedad me dice la traspuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las traspuestas de las matrices. La traspuesta de A más B es igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. ¿Qué me dice la cuarta propiedad? La traspuesta del producto de dos matrices, miren cómo cambia el orden. La traspuesta de A por B es igual al producto de la traspuesta de B por la traspuesta de A. Cambia el orden. Y bueno, la quinta propiedad me dice la inversa de la traspuesta de una matriz. Este menos 1 significa la inversa. Es igual a la traspuesta de la inversa. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la última clase de esta primera unidad. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo ir en una tablita aparte ya colocando todas las propiedades de las operaciones, porque en base a estas propiedades hay muchos de los cuestionarios que están propuestos dentro de su plataforma, ¿ya? Entonces ustedes evitan hacer bastantes cálculos y aplican estas propiedades. Dentro de las otras matrices que nosotros estudiamos, tenemos lo que es la matriz simétrica, ¿sí? Entonces, estas matrices simétricas solamente se dan para las matrices cuadradas. Volvamos a recordar el concepto de matriz cuadrada, es cuando el número de filas son iguales al número de columnas, ¿sí? Entonces aquí miren, acá hay un error, acá yo tengo una matriz 3 por 3, su traspuesta va a ser una matriz también de dimensión 3 por 3, ¿sí? Cuando yo intercambio la fila por las columnas, ¿sí? Aquí yo estoy haciendo, mire, la traspuesta, estoy haciendo esta fila
encontrando la traspuesta, ¿sí? He hecho la operación. Y si yo hago la comparación de estas dos matrices, si el resultado es el mismo, nosotros vamos a tener una matriz simétrica, ¿sí? En este caso, el resultado no es el mismo, no estamos hablando de una matriz simétrica, ¿sí? Estamos verificando otra cosa acá, ¿no? Entonces, a ver, busquemos una matriz simétrica. Dibujemos una matriz simétrica. Ayúdenme a dibujar una matriz simétrica. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una matriz simétrica? ¿Sí? Entonces decíamos, para que sea una matriz simétrica, los elementos que están apostados sobre la diagonal principal deben ser idénticos. Es decir, si este elemento es 5, este elemento 5, mire, corresponde a la fila 2, columna número 1, ¿sí? El elemento que está en la fila 1, columna número 2, también debe ser 5. Este elemento 1, que corresponde a la fila 3, columna número 1, 3, 1, el elemento que corresponde a 1,3 también debe ser 1. ¿Y cómo debería ser este elemento de acá para que sea simétrica? Menos 2. Menos, exactamente. Este elemento que corresponde a la fila 3, columna número 2, que es menos 2, el elemento que corresponde a la fila 2, columna número 3, debe ser también menos 2. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si yo selecciono todos los elementos de la diagonal principal, estos elementos que están apostados sobre la diagonal principal deben ser iguales, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, si yo encuentro su matriz traspuesta, ¿sí? Miren, si yo encuentro su matriz traspuesta, va a ser una matriz 3 por 3, ¿ya? Voy a dejar de seleccionar acá esta primera fila. Yo la voy a hacer mi primera columna. Al revés, ¿no? Ok, esta primera fila, mire, le hago mi primera columna, 2, 5, 1, 2, 5, 1, bajo a la segunda fila, 5 menos 2, menos 2, 5 menos 2, menos 2, 1 menos 2, 1, 1 menos 2, 1. ¿Okay? Entonces, cuando se cumple la condición, es decir, cuando B es igual a su matriz traspuesta, nosotros decimos que es una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Ingeniera, es igual, vendría a ser una matriz de igualdad, como explicó hace rato. ¿Una matriz de igualdad? Sí. Claro, son matrices iguales también, ¿no? B es igual a B sub T, ¿no? Son dos matrices iguales. Ya, pero en este caso lo que estamos haciendo, estamos encontrando la matriz traspuesta. Mire, de B hemos encontrado su traspuesta. Lo que era fila, lo hemos convertido en columna, ¿no? Lo que era fila, lo hemos convertido en columna. Y al convertir las filas en columna, hemos verificado la siguiente condición. Que B, mi matriz esta B,
son iguales. Por lo tanto, cuando B es igual a su matriz traspuesta, nosotros decimos que es una matriz simétrica. ¿Sí? Esa es la condición de la matriz simétrica. No sé si me dejo entender. Sí, se entendió. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo también podemos obtener nosotros una matriz simétrica? Y con esto vamos a terminar, ¿ya? Nosotros también vamos a obtener una matriz simétrica si nosotros hacemos la suma de A más su traspuesta de A, ¿ya? El resultado va a ser también una matriz simétrica. Entonces, si le piden a ustedes encontrar una matriz simétrica, ustedes pueden hacer ese paso efectuando esta operación. Y entonces aquí tenemos una matriz A cualquiera, ¿sí? Acá tenemos una matriz A cuyos elementos son 2, 4, menos 1, 5, menos 2, 1, 1, menos 2, 1. Vamos a encontrar su traspuesta de A. En este caso, su traspuesta de A es esta matriz de acá. Esto que era fila, lo convertimos en columna. Esto que era su segunda fila, su segunda columna. Y hacemos la suma. ¿Sí? El resultado va a ser una matriz C. El resultado de sumar, vamos a tratar de hacerlo más pequeñito. El resultado va a ser una matriz C, ¿ya? Entonces, para encontrar una matriz simétrica, lo que puedo yo hacer es tener una matriz cualquiera, encontrar su traspuesta y realizar la suma de A más su traspuesta. El resultado va a ser una matriz simétrica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo verificar yo que es una matriz simétrica? Entonces, si yo encierro los elementos de la diagonal principal, mi mouse está medio raro, ¿sí? Yo voy a encerrar los elementos de la diagonal principal para verificar si es una matriz simétrica. Verifico los elementos que están apostados sobre la diagonal principal, deben ser idénticos, ¿no? Entonces, si yo verifico, miren, este elemento que está acá, con este elemento que está acá, con este que está acá, debe ser idéntico, ¿no? Este elemento que corresponde a la fila 2, columna 1, con el elemento que corresponde a la fila 1, columna 2. Este elemento que corresponde a la fila 3, columna 1, con el 1,3. Este que corresponde a la 3,2 con el 2,3. ¿Sí? Entonces, nosotros obtenemos una matriz simétrica. Pregunta. Inge, pero en el resultado C, en la simétrica, cambiaron los valores, ¿no?, de los elementos. Lo que he hecho aquí yo es la suma, mire. 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. Menos 1 más 1, 0. Yo he hecho la suma. Estoy efectuando A más su traspuesta, ¿no? Esta es la suma de dos matrices. El resultado es una matriz C. Ahora la pregunta, ¿cómo es esta matriz? Con una dimensión de 3 por 3. Claro, es una matriz 3 por 3, pero ¿cómo es? Es una matriz simétrica. Claro, si esta matriz C sacamos la traspuesta de esta matriz, va a ser simétrica, ¿sí? Claro, es una matriz simétrica, ¿no? Entonces, para encontrar una matriz simétrica, lo que yo tengo que hacer es sumar a A su traspuesta. Cualquier matriz le puede sumar su traspuesta y el resultado va a ser una matriz simétrica. Acá miren, ejemplo. Acá. A ver, una matriz cortita. Vamos a trabajar.
decir que tengo una matriz A de dimensión 2 por 2. 2 por 2. Entonces vamos a poner acá. ¿Ok? Y tengo una, qué sé yo, esto es 1, 8, 3 y 2. ¿Ya? Esta es una matriz A. Encuentren su traspuesta de A. Encontremos su matriz traspuesta. Entonces vamos a encontrar su traspuesta de A. Entonces acá tenemos la traspuesta de A sub T, también va a ser una matriz 2 por 2. ¿Sí? Vamos a copiar acá. ¿Cuáles son los elementos de la primera columna de su matriz traspuesta? 1 1 y 3. 1 y 3. La primera columna. Y 8. 1 y 8. La segunda columna. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. Estamos haciendo la traspuesta. No se olviden la traspuesta, ¿no? Lo que es fila se convierte en columna. Ahora yo voy a hacer la suma. Voy a sumar A más su matriz traspuesta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser una matriz C, ¿no ve? Una matriz C cualquiera, ¿ya? Díganme los resultados. La primera fila. 2 y 8. 2, 11, 11 11 y 2. y 4. 4. Ya. ¿Cómo es esta matriz? ¿Qué características Simétrica. ustedes encuentran en esta matriz? Es una matriz simétrica. Simétrica. ¿Por qué es simétrica? ¿Por qué es simétrica esta matriz? Porque los elementos de la parte inferior se parecen a la parte superior. El 11. Porque la matriz traspuesta de C da igual a la misma matriz. ¿Saben por qué es traspuesta? Miren, porque si yo agarro, miren, de esta matriz de acá, ¿ya? ¿Cómo yo sé si es simétrica? Yo agarro, vamos a, bueno, un ratito, control C, acá. Vamos, lo que estamos haciendo es mirar si es simétrica, ¿ya? Entonces vamos a ir por la parte más fácil. Para saber si es simétrica, agarro esta primera fila y la vuelvo mi primera columna. Entonces, 2 y 11. Agarro esta segunda fila y la vuelvo mi segunda columna. 11 y 4. ¿Sí? Esta matriz, ¿qué se llama esta matriz? Esta es la traspuesta de seno, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Esta general. es la traspuesta de seno, ¿eh? Siempre me equivoco dónde está mi ecuación. Esta es la traspuesta de C. Esperen un ratito para ser consecuente con la notación. Esta es la traspuesta de C, que es una matriz 2 por 2. ¿Listo? Ahora me pregunto, ¿será C igual a su traspuesta? Sí, es la misma. Entonces, si cumple la condición que C es igual a su traspuesta, C es una matriz simétrica.
Sí, ingeniera. Ok. Y ahora, ¿cómo encuentro una matriz simétrica? ¿Cómo encuentro una matriz simétrica? ¿Cómo encuentro una matriz simétrica? Sumando una matriz más su transpuesta. Haciendo A más A sub T. ¿Sí? Haciendo A más A sub T. Perfecto. ¿Listo? Si yo hago A más A sub T, el resultado va a ser una matriz simétrica. ¿Sí? El resultado va a ser una matriz simétrica. Muy bien. Estas son preguntas, por si acaso, teóricas del examen, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos lo que es una matriz simétrica, ahora vamos a saber qué es una matriz antisimétrica. Vamos a decir que una matriz cuadrada A es antisimétrica si es igual a la opuesta de su transpuesta. ¿Sí? Aquí tenemos a A y acá tenemos a su matriz transpuesta. ¿Sí? Entonces, 0, 5, menos 3, hacemos filas por columna, menos 5, 0, 4, 3, menos 4, 0. ¿No? Acá tenemos a A y acá tenemos a su transpuesta. ¿Sí? ¿Y cuál será su opuesta? ¿Cuál será negativo? Su opuesta? El negativo. ¿Ves? El negativo. Entonces, una matriz cuadrada A es antisimétrica si es igual a la opuesta de su transpuesta. Entonces, vamos a ver si tenemos algún ejemplo de una matriz antisimétrica. En este caso, esta es una matriz antisimétrica, miren. ¿Sí? Esta es una matriz antisimétrica, miren. 5, su opuesto es menos 5. Menos 3, su opuesto es 3. Menos 5, su opuesto es 5. 4, su opuesto es menos 4. 3, menos 3, menos 4 es 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de matriz antisimétrica? Si es igual a la opuesta de su transpuesta. ¿Ok? O sea, solo compararíamos la matriz con su matriz transpuesta, nada más, para obtener una matriz antisimétrica. Dice, una matriz cuadrada es antisimétrica si es igual a la opuesta de su transpuesta. Esa es usted tiene que encontrar la opuesta de su transpuesta. Esa es la condición. ¿Sí? Usted tiene que calcular de esta matriz su transpuesta y verificar si es la opuesta de su transpuesta. ¿Sí? Esa es la condición. Bueno. Ok. ¿Qué más tendríamos? Bueno, para terminar, esto ya son conceptos que no entran dentro de lo que es la materia, pero son de conocimiento general, no están dentro de la materia, están en su plataforma, ¿sí? Lo vamos a verificar cuando llevemos la parte de matriz inversa, ¿ya? Lo que es la matriz idempotente. Dice, la idempotencia hace referencia a una operación que si se repite produce el mismo resultado que si se llevara a cabo una sola vez. Es decir, si yo hago A por A, el resultado es A al cuadrado, pero me da como resultado la misma matriz. Acá yo tengo como ejemplo una matriz A. Si yo hago A por A, mi resultado va a ser igual a A. ¿Ya? Es decir, si yo hago la operación, el resultado va a ser el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, una matriz cuadrada A es idempotente si su cuadrado es igual a la misma matriz.
para que ustedes tengan el concepto, ¿no? No lo utilizamos nosotros en ninguna operación, pero a eso nosotros llamamos matriz idempotente. Otra clasificación de matrices es la matriz ortogonal. Decimos una matriz ortogonal es aquella matriz que multiplicada por su matriz traspuesta da como resultado la matriz identidad. Es decir, si yo multiplico A por su traspuesta, el resultado es la matriz identidad. Entonces, una matriz ortogonal es una matriz cuadrada cuya matriz inversa coincide con su matriz traspuesta. ¿Sí? Este concepto lo vamos a ver un poquito mejor cuando estemos haciendo la parte de matriz inversa. No quiero profundizar ahorita en este concepto, ¿ya? Porque los voy a confundir. Bueno, con eso nosotros hemos terminado todo lo que son las operaciones entre matrices. El día jueves vamos a ver lo que es matriz inversa. Yo creo que el día jueves hemos adelantado ahora, vamos a terminar lo que es la unidad. Y el día martes vamos a tratar de hacer una práctica ya repasando todo lo que es la unidad de matrices, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ok? Sí, está bien. Está bien, está bien. Ok, listo. Vamos a descansar entonces, no les dejo tarea. Por ahora creo que ha sido un poquito larga la clase. La clase grabada la tienen ya ahí en plataforma.